Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenos días para los que se unen desde las Américas. Bienvenidos a otro webinar. Hoy empezamos de nuevo con nuestros encuentros para hablar de esta situación que estamos viviendo todos, de soluciones que unos tienen que a lo mejor pueden aportar a otros, ¿vale? Hoy estamos con un compañero de Educando, con Jaime, que se junta con nosotros desde Chile. Buenos días para ti, Jaime. Hola, buen día a todos desde el sur del mundo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de Khan Academy, un nombre que desde luego yo creo que sonará a todo el mundo. A mí me suena desde hace mucho tiempo, pero vamos, yo también tengo mucha ilusión por escucharte porque tampoco le he dedicado yo el tiempo que supongo que requiere para entender qué es esto de Khan Academy. Ok. Bueno, primero que nada, un cordial saludo a todos. Espero que todos se encuentren bien junto a su familia, en sus casas cuidándose y que todo esté marchando de buena forma en sus comunidades también. Lo que básicamente quiero compartir hoy día es una experiencia que nosotros venimos desarrollando a partir de otra catástrofe que vivimos en nuestro país, que fue el terremoto del año 2010. Nosotros tuvimos un terremoto muy grande, el quinto más grande de la historia, y esa vez parte importante de la escuela se cayeron, se derrumbaron, y afortunadamente estábamos de vacaciones todavía, y en esa época la escuela estuvieron 2 meses sin clases. Y después cuando pudieron volver a clase la escuela, muchas que tenían jornada completa partieron con media jornada. Por lo tanto, hubo mucho de lo que estamos viviendo ahora por la pandemia que ya no ha pasado en épocas anteriores. Y fue en ese momento donde empezamos a buscar recursos que nos pudieran ayudar para continuar con el proceso educativo de los niños, acompañarlos desde la distancia, que encontramos Khan Academy, que en ese momento solamente era una plataforma donde había videos, no había nada más, así que establecimos contacto con la fundación, le preguntamos cómo podíamos usar esos videos y empezamos a conversar y a ver cómo esta plataforma se podía enriquecer. Bueno, y es un trabajo que partimos, como les digo, el 2010, ya estamos al 2020, seguimos trabajando con esa plataforma con muchos colegios y nos ha dado muy buenos resultados y es un poco la experiencia que les quiero compartir y que tiene que ver con que puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Porque tengo ahí algunas cosas para ir mostrándolas, así es que Sí, 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 solo por brevemente. supuesto. Sí, Tú sí, comparte la pantalla cuando quieras. vale, ok. Entonces, bueno, básicamente lo que le quería comentar que para los que no conozcan Khan es una plataforma de enseñanza en línea que nace a partir de una fundación que lidera Salman Khan, que es el creador de esta plataforma en Estados Unidos, y donde él dijo, quiero ofrecerle a cualquier estudiante en el mundo, en cualquier, ¿verdad?, lugar, en cualquier hora, en cualquier momento, las mejores oportunidades para su aprendizaje. Y creó esta plataforma donde partió colocando videos, donde explicaba conceptos matemáticos, que de hecho, como anécdota, él cuando partió creando esta plataforma es porque tenía primos que vivían en New Orleans y que después del huracán Katrina, otra tragedia, que también significó que se quedaran en sus casas mucho tiempo antes de poder volver a la escuela, para continuar su aprendizaje le empezó a grabar videos con explicaciones de diferentes contenidos matemáticos. Estos contenidos, ¿verdad?, se fueron popularizando, se fueron distribuyendo por las redes y bueno, él creó esta organización y empezó a ofrecer estos contenidos para todo el mundo. ¿Y qué es Khan Academy? En el fondo es una plataforma que ofrece una experiencia de aprendizaje interactiva donde a través de un algoritmo de inteligencia artificial, lo que el sistema hace es que el alumno, desde un diagnóstico inicial que puede tomar con la plataforma, el sistema le ofrece una ruta de aprendizaje
para distintas asignaturas, disciplinas. Nosotros lo hemos trabajado fundamentalmente con matemática porque es ahí donde está más desarrollado el trabajo de Khan en términos de contenido y de actividades. No obstante, ustedes en Khan van a encontrar contenidos para ciencia, para programación, bueno, y en ciencia hay de biología, de física, de química, hay contenidos de economía, etc. Pero nosotros básicamente nos hemos concentrado en matemática, porque como país también tenemos un problema con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, por lo tanto veíamos ahí una oportunidad. Y este sistema, entonces, a través de este algoritmo y este diagnóstico inicial que hacen los estudiantes, le ofrece una ruta de aprendizaje en función de lo que el alumno necesita poder aprender y desarrollar como habilidad en el futuro, para poder desenvolverse de buena manera en su nivel educativo. Y como les decía, esto está disponible 24/7 para los estudiantes. Ahora, Khan Academy, en realidad, en conjunto, ¿qué es lo que ofrece cuando ustedes ingresan a la plataforma? Que probablemente muchos la habrán visto, la conocerán. Primero, para el caso de matemática, que es donde me voy a centrar fundamentalmente, contenidos desde una matemática elemental, básica, inicial, identificar números, hacer operaciones básicas con un dígito, hasta contenido de universidad, donde tengo entonces contenido ya de inecuaciones, desigualdades, mucho más avanzado. Para cada uno de esos contenidos, lo que hace Khan es que prepara, tiene un video, ¿verdad?, donde está explicado ese contenido con ejemplos, con conceptualizaciones de fórmulas, etc. Ese contenido está asociado con una práctica, con una actividad, con un ejercicio o un problema que el alumno tiene que desarrollar o una serie de ejercicios que tiene que desarrollar para demostrar el dominio que tiene de esa temática, de ese contenido. Eso en un entorno que está gamificado, no es un videojuego, por supuesto, es mucho más simple la gamificación que tiene Khan, pero el alumno va acumulando puntos, va ganando medallas, va teniendo desafíos, va teniendo pruebas que lo van interpelando y desafiando con su propio aprendizaje, por lo tanto para los alumnos también eso es muy atractivo. Estadística del instante para el usuario, para el estudiante, donde va recibiendo información específica sobre cuáles son las habilidades donde está teniendo mejor desempeño, cuáles son las que están más deficitarias, qué necesita reforzar y por lo tanto una ruta de aprendizaje personalizada para sus necesidades e intereses. Y para el profesor, y aquí viene lo interesante, es toda una data que te permite saber exactamente en qué está aprendiendo cada uno de tus estudiantes, en qué momento, dónde están sus puntos débiles, sus vacíos de conocimiento, qué es lo que está aprendiendo y reforzando como conocimiento y está dominando satisfactoriamente, de forma de poder, por un lado, acompañar su proceso de aprendizaje, personalizarlo, pero por otro también tener la visión global del curso respecto de su desempeño, sus logros y por lo tanto dónde es necesario ir trabajando y reforzando de manera de hacer el aprendizaje efectivo de todo en este contexto. Ahora, Khan siempre nosotros lo hemos propuesto a la escuela con 3 principios. Primero, es un complemento de lo que el profesor hace en su clase de matemática. Esto para nada viene a reemplazar lo que está haciendo el profesor en la clase, ni viene a ser el único recurso que ahora el profesor tiene que usar en su clase de matemática, sino que complementa lo que él ya está haciendo en la clase de matemática. ¿Vale? Es decir, si yo como profesor tengo mis clases presenciales, o en este caso clases virtuales, y estoy usando el texto de estudio, estoy usando guía, o estoy usando material concreto en la clase de matemática, acá tengo otro recurso con el cual puedo acompañar y apoyar a mi estudiante. Un recurso que tiene una característica así que es particular, que les permite, por ejemplo, al docente ir asignando tareas de manera personalizada de acuerdo a las necesidades que tiene cada alumno. El segundo principio es que no hay una receta sobre cómo usar Khan Academy, sino que nosotros más bien lo que hacemos es proponer una diversidad de usos de la plataforma y en función de la realidad y del contexto de cada docente, él va definiendo entonces cuál es el mejor uso y cuál es la mejor estrategia. Entonces, en un contexto de aula presencial,
Hay profesores que lo usan como complemento a la clase, vale decir, hace su clase normal y sugiere que profundicen en Khan Academy en determinados recursos. Otros profesores que lo hacen como clase invertida y entonces han hecho Flipped Classroom con sus estudiantes, y Khan es la plataforma que usan para los videos, para las actividades en línea, y en clase él sigue haciendo actividad concreta y desarrollo con sus alumnos. Otros estudiantes que lo usan, o otros profesores, perdón, que lo utilizan como laboratorio, que es la modalidad que en Chile por lo menos más implementamos y que nos ha dado buenos resultados, en el sentido de que al menos 1 hora a la semana en el establecimiento se trabaja con Khan Academy para asegurar acceso a todos a la herramienta. Bueno, y otras modalidades que tienen que ver con talleres para alumnos que tienen más dificultad de aprendizaje o alumnos que son más talentosos, donde nos ha dado muy buenos resultados, particularmente con los alumnos que tienen dificultad de aprendizaje, porque la plataforma se adapta muy bien a ellos y les permite ir cerrando esas brechas de conocimiento y de aprendizaje en su trabajo. Solo para terminar esta parte, que es como la presentación general de Khan, contarles que nosotros hicimos un estudio de implementación de Khan en Chile hace unos años, y esto es lo que nos decían los docentes, básicamente por qué usaban y por qué les gustaba trabajar con Khan Academy. Y la afirmación que nos decían era que les gustaba porque no solo cambió la forma y el grado de profundidad con que los estudiantes se involucraron en su aprendizaje de la matemática, sino que a ellos les permitió cambiar la forma como interactuaban con sus alumnos. Porque Khan te obliga a este cambio de rol cuando uno, digamos, está trabajando con la herramienta, porque ya uno no tiene el conocimiento lo tiene este recurso, por lo tanto uno en lo que se convierte es en un curador, en un guía, en un mediador, en un facilitador del proceso de aprendizaje, pero son los alumnos, cada uno que lleva su propia ruta, los que van conduciendo su proceso de aprendizaje, por lo tanto son también aprendices mucho más activos. Pero también al profe le permite, aparte de cambiar su rol, cambiar las creencias sobre el aprendizaje, la evaluación y su práctica en el aula. Y esto es súper importante, porque por lo menos en Chile los estudios muestran que respecto a la matemática, tanto los alumnos que creen que no sirven para la matemática, que no tienen habilidades, que no son capaces, que les cuesta mucho la matemática, terminan efectivamente confirmando eso cuando no hay un cambio en la práctica. Los docentes también, respecto de las creencias que tienen de sus estudiantes, son muy exactas al final cuando esas creencias se van cumpliendo. Entonces, Khan les permitió cambiar esas creencias. Y entonces un profesor que veía que un alumno no aprendía, no avanzaba en matemáticas, empezó a ver que en la plataforma, trabajando con el apoyo de esta plataforma, el alumno sí era capaz, sí podía aprender, y por lo tanto fue generándole nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, y dándose cuenta que lo que tenía que cambiar era un poco su rol y la forma como estaba evaluando ese alumno. Así que Khan le ayudó a los profes mucho en eso, en cambiar su rol y en cambiar sus creencias respecto de cómo era el aprendizaje de la matemática en sus estudiantes. Y esto yo diría que es como lo más interesante del estudio de implementación que hicimos, que tiene que ver con los estudiantes. ¿Qué es lo que nos dijeron los estudiantes respecto de Khan? Y lo primero que nos dijeron fue que efectivamente le había permitido comprometerse más con su aprendizaje de la matemática, porque primero, el que ellos pudieran autorregular su propio aprendizaje era muy motivador. Vale decir que yo tenga mi propia ruta y que de acuerdo a cómo me está yendo en el trabajo en la plataforma me vaya diciendo, me vaya contando por dónde tengo que conducir mi aprendizaje, era muy atractivo. Lo otro, el sistema tiene una ayuda justo a tiempo que es tremendamente interesante, porque todos los problemas, todos los ejercicios, absolutamente todo lo que tiene como práctica la plataforma, viene con pistas y con una solución. Entonces, cuando los niños estaban trabajando en forma independiente en su casa y tenían una duda, bueno, tenían ahí a la mano, ¿verdad?, las pistas o la solución del problema para poder hacer un proceso ahí metacognitivo de qué es lo que estaban haciendo mal, qué es lo que no estaban comprendiendo, de forma de poder resolverlo. En las clases presenciales también nos destacaron mucho los estudiantes esto de que sus propios compañeros se convertían en sus tutores. Y si bien es cierto, el profesor seguía apoyando y acompañando, era muy interesante el que los compañeros lo pudieran apoyar. Porque la plataforma, cuando uno está en un aula presencial,
aunque uno esté trabajando con los alumnos el mismo tema, estamos todos trabajando convertir fracciones a decimales, por ejemplo, ningún alumno está haciendo el mismo ejercicio, ningún alumno está en el mismo nivel, todos están haciendo algo distinto, sobre el mismo tema, pero algo distinto. Entonces, la ayuda ellos la valoraban mucho sus pares, porque a diferencia de cuando uno trabaja con el texto o trabaja con una guía, que cuando yo pido ayuda a un compañero, mi compañero me dice generalmente la respuesta y no me explica cómo resolver el problema, acá tenía que explicarme cómo resuelvo el problema, porque lo que él estaba haciendo era distinto a lo que estaba haciendo yo. Bueno, y otras cosas como la posibilidad de trabajar con actividades que están adecuadas a su nivel, a sus conocimientos previos, a sus capacidades, la capacidad de ir viendo gráficamente y de manera lúdica cómo voy dominando y voy avanzando en mi aprendizaje en las matemáticas, cómo eso me permite ir percibiéndome como un aprendiz capaz y efectivo de la matemática, por lo tanto va cambiando mi percepción de que en realidad no soy tan malo para las matemáticas, en realidad puedo aprender matemáticas, hace que entonces los chicos se vayan comprometiendo, haciendo más ejercicios, resolviendo más problemas, aprendiendo más contenido que establece el currículum escolar, y eso fue muy, muy interesante del trabajo con CAN, desde la perspectiva de los alumnos. Ahora, aquí yo tengo unas pequeñas gráficas respecto del trabajo más cualitativa. En Chile nosotros evaluamos de 1 a 7, ¿verdad? Y esta es una muestra que hicimos con un grupo de colegios que trabajamos, son 18 colegios, cerca de 5.000 estudiantes, y que nos mostraban claramente que en función que mientras más tiempo los alumnos dedicaban a trabajar en Khan Academy, sus resultados, sus notas, sus calificaciones iban mejorando de manera significativa. Obviamente el primer año fue eso mucho más significativo que en un segundo año, donde se fue estabilizando, ¿verdad?, ese rendimiento, el primer año por la novedad, por la atracción, pero aún así los alumnos que trabajaban más tiempo en la plataforma lograban tener mejores resultados. Y de todo lo que ofrece la plataforma, lo que a los alumnos más les gusta y más hacen son precisamente las actividades, los ejercicios, los problemas. Más que ver videos, les gusta mucho la parte como interactiva de, de los videos. Así que, no sé, aquí un alto para dudas, consultas, y de ahí me meto a mostrar un poco la plataforma, ¿verdad? Sí, hay un par de preguntas. De hecho, voy a aprovechar ahora. ¿Qué edades tenían los alumnos en este estudio que has compartido? Mira, eso es un buen tema. Khan tiene contenido desde preescolar hasta universitario, pero nosotros focalizamos el trabajo en alumnos de quinto a básico en Chile, que esos son como 10 años, hasta segundo medio, que esos son 15 o 16 años. Ese es como el rango donde lo focalizamos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente para los más pequeños ya para poder acceder con una contraseña, para poder tener una cuenta, ¿verdad? Sí. Más complejo, y además porque la plataforma no es tan atractiva para ellos, digamos, en términos visuales, ¿verdad? En cambio, sí, para ese rango de edad fue mucho más efectiva y atractiva. Por lo tanto, ese es como el rango de edad donde nosotros lo trabajamos. Ahora hay colegios que lo trabajan en todas las edades, en todos los niveles, pero hemos tenido mejores resultados entre 10 y 16 años, ese es el rango que nos da como mejores resultados. Muy bien. Y dentro de la plataforma, los contenidos, claro, entiendo que uno navega por edad, así por decirlo, o se navega por temario o por asignatura, y dentro de ese temario, esa asignatura, se ven las actividades según edad. Correcto. Mira, acá, bueno, esta es una cosa que los profesores en Chile siempre nos reclamaban, que lo ideal sería que Khan Academy estuviera alineado con el currículum del país. Entonces yo hago clase en un quinto grado, pudiera saber exactamente cuáles son las actividades, los videos de Khan que están para quinto grado. Eso no está en la plataforma, solo está disponible para el currículum americano, norteamericano, de Estados Unidos, Sí. pero no para el resto de los países, porque el currículum de Khan es este que está acá, que le estoy mostrando, ¿verdad? Donde, como les decía, matemática es el que está más desarrollado, y divide el currículum, por decirlo de alguna forma, como en una ruta, lógica.
en el sentido de decir, bueno, lo primero que una persona que quiere aprender matemáticas desde cero tiene que aprender son las matemáticas elementales, contar, hacer operaciones básicas, mediciones básicas, etcétera. Y así va organizando los contenidos después en distintos tópicos, aritmética, preálgebra, álgebra, con 2 niveles, geometría básica, geometría, trigonometría, etcétera. ¿Ya? Bueno, y ahí alcancé a ver en el chat a alguien que preguntaba que no habían contenidos para todas las disciplinas. Eso es verdad, tenemos solo para matemática, o hay solo para matemática, hay para ciencia, en biología, química, física, en economía, micro, macro, etcétera, en ciencias de la computación, para programación, ¿verdad? Pero cualquiera sea el contenido de la plataforma que ustedes usen, como yo les decía, nosotros básicamente hemos trabajado con el tema de matemáticas en la plataforma, pero cualquiera sea el tema que ustedes elijan, por ejemplo, voy a meter acá en preálgebra, siempre la organización y la estructura para el usuario es la que ustedes ven acá, ¿vale? Es decir, te dice, ¿quieres aprender preálgebra? Entonces, ¿verdad? Hay 160 actividades que puedes desarrollar que te van a permitir acumular ese puntaje. Acá uno va viendo cómo va haciendo el desempeño en cada una de las temáticas. Y para preálgebra define, estos son los tópicos: propiedades aritméticas, factores y múltiplos, leer e interpretar datos, la medición, fracciones. Ok, digo yo, quiero aprender fracciones. Entonces, para aprender fracciones tienes que aprender, seguir esta ruta lógica. Primero, aprender introducción a las fracciones en la recta numérica, la fracción equivalente, comparar fracciones, etc. Cualquiera de estos temas a los cuales ustedes ingresen, por ejemplo, los denominadores comunes, entonces, ¿verdad? Él te va mostrando una ruta para ese tema en particular y te dice, mira, si quieres aprender denominadores comunes, primero revisa este video, ¿verdad? Que te explican, ¿verdad? El contenido, en qué consisten, ¿verdad? Cuáles son las características de este contenido, de los denominadores comunes. Aquí hay videos, aquí hay guías de actividades y acá tienes la práctica. O sea, después que revises esto, puedes ir y practicar. Y en teoría, porque finalmente la plataforma la administra el usuario y por lo tanto si yo quiero ir directamente a hacer las prácticas, que es lo que hacen la mayoría de los estudiantes, que prefieren escuchar la explicación que le da su profesor al video de Khan y de ahí irse a hacer la práctica así a Khan Academy. Entonces, acá uno va y desarrolla la práctica, pero en el fondo el sistema te ofrece una ruta para aprender cada uno de los temas. Y dentro de los ejercicios, ¿verdad? Te van diciendo cuántas preguntas vas a tener que resolver para ir subiendo de nivel, cuánto tiempo más o menos te va a demandar esa actividad. Y como les decía, cuando uno hace un ejercicio, ¿verdad? De cualquiera de los que le ofrece, que hay, dependiendo de la temática, van a ser múltiples las modalidades, a veces simplemente aparece la operación, en otras partes, por ejemplo en geometría, hay muchos, o en funciones, muchos recursos que hay que manipular, instrumentos, simuladores, etcétera, animaciones. Entonces, bueno, y acá está el ejercicio, la operatoria, ¿verdad? Y como les decía, si un alumno sabe la respuesta, la ingresa y puede comprobar ese resultado, y si no sabe, puede ir a la página de la lección donde le explica qué son los denominadores comunes, cómo se resuelven, o va a haber una pista o va a haber un video que le va a decir paso a paso cómo resolver ese ejercicio, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, ¿verdad? En la pista me dice, para poder resolver ese ejercicio tienes que seguir 3 pasos, y acá va mostrándote paso a paso cómo hacerlo. Hasta llegar a la resolución. Bueno, y aquí uno va comprobando, va ingresando los resultados, que en este caso era 10, ¿verdad? Compruebo si es que efectivamente está eso bien, y el sistema me va señalando y me va indicando cuántos ejercicios buenos tengo, cuántos malos, etc. Eso desde la perspectiva del usuario, eso desde la perspectiva del estudiante. Me ha encantado el apunte de que los niños, bueno, los alumnos prefieren recibir la lección de su profe, ¿no? De su referencia y aprovechar Khan para profundizar sobre ello, ¿no? Porque mucho o miedo o preocupación de gran parte del profesorado, el cuerpo docente, es que si estás
plataformas o estos recursos, ¿no? Va a emplazar lo que es la figura del profesor, ¿no? Y que los propios alumnos manifiesten que, que yo quiero escuchar a mi profe y aprovechar la plataforma para los ejercicios, eso me ha llamado la atención. Sí, de hecho nosotros tenemos medido el tiempo y el 5% del tiempo que se usa en Khan, de ahí les voy a mostrar un caso de un colegio real, es en ver videos y el 95% es ejercitación, resolución de problemas. Ahora, como les decía, en el caso de nuestra experiencia, en el trabajo con la plataforma, uno lo que encuentra es que los alumnos prefieren la ejercitación a los videos, prefieren la explicación del profesor. Y eso está bien además, porque igual la ejercitación es limitada en términos de la complejidad o el desarrollo de las habilidades que pretende el currículum. Por lo tanto, eso necesariamente tiene que ser complementado el trabajo con Khan con otros tipos de actividades y otros desafíos que le plantea el profesor al estudiante. Por eso, digamos, hay mucho de lo que ofrece Khan que es simplemente mecánica o operatoria. Entonces, eso no es suficiente para aprender matemáticas y desarrollar las habilidades matemáticas, se requiere otro tipo de problema que la plataforma no dispone y que el profesor tiene que trabajar en clase como complemento. Y eso el alumno lo valora mucho, digamos. Había alguien que quería la palabra. Sí, John, ¿sigues ahí? Sí. Buenas tardes. Hola, buenos sí, días. estoy acá, hola. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, estoy acá desde Colombia, Barranquilla, saludándolos. Estoy trabajando Khan Academy todavía estamos acá en tema de cuarentena. Y yo he tenido, no sé si se va a hablar acá en este espacio, pero cuando quiero reprogramar una actividad a un estudiante, me pasa que se borra todo el proceso de los demás estudiantes. No sé si en algún momento se hablará de esto acá en la conferencia, en la charla. Pues yo trabajo con grados acá en Colombia de cuarto de primaria, que acá le llamamos la básica primaria, sí. Después trabajamos con middle school, high school, eh, pero estoy teniendo esa dificultad cuando los papás me piden, por favor, si puedes reprogramar. Entonces, cuando me pasó, reprogramé algunas y se borraron las notas. Entonces, no sé si de pronto nos van a dialogar de esto acá. Muchas gracias. Ok. Mira, John, efectivamente, digamos, no entiendo muy bien qué es lo que te pasa, digamos, con que te borran la información, porque la plataforma, de hecho, ahora se las voy a mostrar, como se la estaba mostrando recién, es como si uno fuera el estudiante, ¿verdad? Donde tiene los contenidos y tiene una serie de recursos para aprender prácticamente lo que quiera de matemática o de ciencia, etc. Pero cuando uno entra como profesor, la interfaz que ve es distinta. Entonces, acá les voy a mostrar la interfaz como profesor y a ver si por ahí voy descubriendo el problema que estás teniendo. Cuando uno ingresa como profesor, entonces lo primero que hace es crear una clase, crear un curso. En este caso, en este colegio que nosotros trabajamos, Nuestra Señora de las Mercedes, fíjense, hay más de 10 cursos que trabajan con Khan Academy, porque son enseñanza media. Y entonces lo primero que uno tiene que crear para usar Khan con sus estudiantes es crear el curso donde va a trabajar. Y acá, ¿verdad? Alguien puso la nota ahí, vi en el foro. Si ustedes tienen ya el despliegue de G Suite en su escuela, ¿verdad? Es tan simple como ponerle un nombre al curso e importar su clase de Classroom a Khan Academy para dejar sincronizado todo automáticamente. Por lo tanto, no hay que crear usuario, nada, simplemente ustedes con su cuenta y sus estudiantes con la cuenta con que acceden al Classroom ya van a tener acceso a toda la plataforma automáticamente, lo cual es muy potente.
Ahora, cuando uno ingresa, ¿verdad?, a cualquiera de los cursos con los cuales quiere trabajar o quiere mirar, por ejemplo, voy a entrar acá al segundo medio, B, entonces, la plataforma te permite varias cosas. Primero, ver un resumen de qué es lo que están haciendo tus estudiantes, como grupo o como, en este caso, eh, digamos, grupo curso, todos los estudiantes. Y acá uno va cambiando y va viendo cuál es el curso que quiere ver, observar, acompañar. Lo puede hacer en un periodo de tiempo determinado o puede ver el desempeño total del curso, etc. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy mirando el tercero B y estoy viendo cada uno de los estudiantes, cuánto tiempo en general llevan trabajado en la plataforma, cuántas habilidades, que en el fondo son cuántos temas de los que propone Khan. Ahí hay un error conceptual en la traducción de la plataforma porque habla de habilidades, en realidad no son habilidades, sino que son cuántas de las temáticas que aborda Khan el alumno ha ido mejorando, en cuántas no muestra progreso o tiene dificultad o está trabajando, ¿verdad? Y acá tengo la visión sintética de todo el curso, y si yo quiero ver un estudiante en particular, entonces voy aquí a cualquier estudiante, en este caso voy a ir a Arias, ¿verdad? Y voy a saber exactamente qué es lo que ha estado haciendo Arias, cuánto tiempo de trabajo. Fíjense, acá está lo que yo les decía, ¿verdad? Él lleva 803 minutos de trabajo en la plataforma, pero de esos 803, 790 han sido ejercicios. Los videos, es muy poco el tiempo que tienen ejercicio. Y entonces acá yo veo todo lo que él ha estado haciendo y puedo ir mirando, ¿verdad?, su desempeño, cuántas correctas, cuántas malas se ha ido mejorando o descendiendo en su desempeño. Incluso el sistema les permite a ustedes, si quieren, ir mirando cada uno de las actividades y de las tareas que el alumno va desarrollando para ver qué es lo que ha estado haciendo. Eso es un resumen. Ahora, entiendo, John, lo que tú planteas tiene que ver con el tema de las tareas, ¿verdad? Porque yo puedo, a través de la plataforma, asignarle a mi curso, que ya tengo creado, que ya tengo a mis estudiantes agregados, puedo asignarle actividades. Vale decir, yo a este curso, por ejemplo, le voy a asignar una tarea en específico o una tarea en particular de matemática, de aritmética, de lo que sea. Voy a volver al segundo, que era donde tenía, si no me equivoco, perdón. Voy acá al segundo medio. Acá está. Entonces, ¿verdad? Aquí voy a las tareas y yo como profesor le he ido asignando a mis estudiantes distintas actividades y tareas. Y puedo ir mirando el progreso de cada uno. Vale decir, independiente que el alumno en la plataforma pueda hacer lo que quiera y puede revisar cualquier contenido, porque la plataforma, el profesor no tiene a una forma de limitar lo que el alumno ve dentro de la plataforma, sino que solo le puede recomendar, sugerir o asignar actividades, ¿verdad? En este caso, este profesor le ha ido asignando actividades a sus estudiantes que tienen que ver con estos temas que están acá. Y en esta vista, ¿verdad? El alumno lo que tiene es que, o perdón, el profesor lo que tiene es que sabe exactamente qué es lo que está haciendo cada alumno de lo que él le pidió y cuál ha sido el desempeño de estos alumnos en cada una de esas habilidades. Entonces yo acá sé, por ejemplo, que Alarcón ha estado haciendo un muy buen trabajo porque la mayoría de las actividades que le ha asignado ya tiene un 100%, o sea, ya ha hecho la mayor parte de las actividades, pero acá tengo que Alcaide está teniendo problemas con los números negativos, ¿verdad? En la prueba de unidad. O que Astudillo está trabajando también ahí y todavía no logra el dominio en el tema de los números negativos. O que, por ejemplo, Cabrera y Castillo no han hecho nada y tengo que averiguar qué es lo que está pasando con ellos. Tienen un problema de acceso, tienen un problema de conectividad o simplemente no están haciendo algo. Acá veo que Contreras tiene problema con las fracciones, ¿verdad? Con los temas de fracciones, ha tenido un bajo desempeño y el sistema te permite entonces incluso pinchar sobre la actividad y mirar el reporte de esa actividad y ver entonces que Contreras tuvo problemas, ¿verdad? En esa evaluación, en esa actividad de fracciones. Bueno, ¿cuáles fueron los problemas donde él no pudo lograr completarlo satisfactoriamente y cuáles son las respuestas que él ha ido dando para ir viendo entonces si es un problema de comprensión
es un problema de operación. ¿Dónde está la dificultad que él tiene, verdad? Entonces acá yo tengo el informe de este alumno en particular, que es Contreras, ¿verdad? Para este tema, que son la prueba de unidad de las fracciones, donde la primera pregunta la contestó mal, y la pregunta era esta, ¿verdad? Tenía que hacer esta suma. La segunda también la contestó mal. Perdón, la pregunta 3 también la contestó mal, la pregunta 7 también la contestó mal. Bueno, y acá yo puedo ir mirando cuáles eran las preguntas que le iban dando problemas y cuál fue, ¿verdad?, su respuesta. Por ejemplo, esta pregunta, que es la pregunta 7, donde tiene que ordenar de menor a mayor, ¿verdad?, las fracciones, la intentó hacer 3 veces y la hizo mal en todos los intentos. Pero también acá yo veo qué ejercicios, qué problemas él ha resuelto correctamente, ¿verdad? Y ha marcado la respuesta correcta. Entonces acá yo veo la pregunta para cada uno y puedo hacer este análisis por alumno. O sea, yo puedo mirar cualquier alumno del curso y ver qué es lo que ha estado contestando en esta unidad, ¿verdad? Este alumno, por ejemplo, que es Cordero, ¿verdad? Acá tengo su respuesta. Y vean, ¿verdad? Cordero ha hecho varios intentos, acá le ha ido bastante mal, pero después ha logrado empezar a estabilizar y mejorar los resultados, ¿ya? Bueno, esto también es algo bien interesante, no se los mencioné delante. Khan tiene una cantidad de ejercicios prácticamente ilimitada, porque la lógica de la ejercitación es que si un alumno, ¿verdad?, entra a hacer una prueba, por ejemplo, como esta de fracciones, le dice, tienes que resolver 5 ejercicios seguidos sin equivocarte. Si te equivocas, entonces tienes que lograr la serie de 5. Por lo tanto, te va a seguir dando ejercicios hasta que logres hacer los 5 sin equivocarte. O si no, no vas a lograr subir de nivel, ¿verdad? Entonces ahí uno ve también la perseverancia del alumno en el sentido de seguir haciendo ejercicios hasta que logra hacer la serie sin equivocarse para demostrar el dominio que tiene de esa temática, o si va abandonando y va dejando temas pendientes. Por eso, en este informe que veíamos que hace el sistema, en este resumen, les muestra las habilidades que el alumno tiene dominadas o los temas que ha logrado mejorar, ha subido de nivel, respecto de aquellos donde no tiene progreso, que son, en el fondo, aquellos que no ha logrado subir de nivel o ha hecho una serie de ejercicios, se ha equivocado y no ha seguido insistiendo. Entonces, yo creo que el problema que estás teniendo, John, a propósito de tu pregunta que era más particular, tiene que ver con la administración de la asignación de tareas, que seguramente como tú asignas tareas a todo el curso, vale decir, en este caso, por ejemplo, el profesor le asignó el cuestionario de 2 a los 36 alumnos, obviamente si después quieres borrar el resultado solo de uno de esos estudiantes, vas a borrar la asignación que le diste a todo el curso, pierdes a todo el curso. Entonces lo que uno tendría que hacer es que más que asignarle tarea a cada curso, ¿verdad?, a cada grupo de estudiantes, ir haciéndolo de manera individual, de forma que es más trabajoso, pero de manera individual, entonces te permite después eliminar de solo los estudiantes las tareas y mantener a todo el curso con la misma actividad. Pero sí es más trabajo porque tienes que ir uno a uno haciéndolo. En esta vista, ¿verdad?, yo veo como profesor todo lo que han hecho mis estudiantes, cuántos de los 36 completaron la actividad, en qué fecha, ¿verdad?, en qué hora, límite yo le di, puedo ver el reporte, puedo saber exactamente de esta actividad, entonces, qué es lo que han estado haciendo cada uno de ellos en términos de ejercicios, de problemas, y aquí entonces uno puede identificar cuáles son las preguntas que le dan más dificultad a los alumnos, cuáles son las que son más fáciles de resolver, etc. Bueno, hay mucha métrica, mucha estadística en el trabajo con Khan, que le permite después a un profesor tomar mejores decisiones didácticas con esta información. O sea, porque aquí, por ejemplo, yo puedo ver claramente que números negativos es un problema o es un tema donde muchos están teniendo dificultad o no logran completar el 100%, por lo tanto tendré que reforzar ahí versus otros temas que son mucho más fáciles de asignar. Sí, es increíble toda la métrica que tiene. Sí, porque incluso te permite llegar a ver cada uno de los ejercicios que los alumnos hicieron y cómo contestaron
de forma de ver dónde está el problema. ¿Es de comprensión, es de operación, es de conceptualización, etcétera? No sé, más, no sé si hay más dudas, no miré ahí en el chat si había más dudas, preguntas. Había una acerca de estas pruebas iniciales que comentaste al principio, si sirven para diagnosticar la punta de partida o los conocimientos previos están diseñados precisamente para ello, ¿no? Sí, sí, mira, respecto de eso. Y son bastante fiables. Yo una cosa que siempre encuentro con estas herramientas, estos recursos, es que al final es una prueba, ¿no? Y o sea, difícilmente nadie va a diseñar la prueba perfecta que tenga en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuán de fiables son estas pruebas de diagnóstico para que la plataforma diga, vale, este muchacho debe empezar así o acá? Sí. Mira, hay dos formas de hacer el diagnóstico. El sistema, cuando tú entras por primera vez, te hace una prueba genérica donde te pregunta cuestiones básicas y a la medida que tú vas resolviendo correctamente, te va presentando problemas y ejercicios más complejos hasta donde tú ya empiezas a contestar más sistemáticamente de forma errónea y por lo tanto te dice ya, entonces esta Hasta es aquí. tu ruta, hasta aquí llegaste, esta es tu ruta. No necesitas practicar suma, multiplicación, ni resta, ni división, ¿verdad? Ya tienes que partir por las fracciones porque ahí estás teniendo problemas, etc. Es bastante fiable, como te digo, el sistema porque va presentándote ejercicios de complejidad creciente en función de lo que tú vas demostrando previamente. Por lo tanto, es capaz de diagnosticar de manera bastante inteligente, digamos, que efectivamente tu nivel de conocimiento matemático es el que el sistema te está reflejando. También porque a medida que tú vas viendo otros temas, el sistema también obviamente va asumiendo que si tú eres capaz de hacer una multiplicación de fracciones, es porque entonces no necesitas practicar multiplicación, ya lo sabes. Entonces va también reconociendo conocimientos previos. Sí. Así que el sistema es fiable, el que ofrece la plataforma. Además, la plataforma te ofrece que tú como profesor puedas elegir el diagnóstico que le haces a tu alumno y le puedes asignar unas evaluaciones. Si ustedes se fijan acá, voy a ir a las temáticas, cualquier temática que ustedes elijan, por ejemplo, voy a ir a la de geometría básica, que los profes lo usan mucho, y por ejemplo yo quiero que calculen áreas y perímetros. Entonces, la ruta de aprendizaje de área y perímetro, como cualquier ruta de aprendizaje de cualquier tema que ustedes elijan en Khan, les va desplegando una serie de contenidos para poder aprender, por ejemplo, sobre cómo calcular un área, cómo calcular área en rectángulo, cómo calcular perímetro, pero al final te hace un cuestionario. Entonces, a lo mejor si yo me quiero evitar o quiero saber si los alumnos del año anterior o en este periodo que van a estar sin clase y van a tener que volver a clase en algún momento, aprendieron lo que yo esperaba sobre área y perímetro, entonces le asigno como diagnóstico el cuestionario. O le asigno como diagnóstico, si ustedes se fijan acá, porque hay cuestionarios, distintos tipos de cuestionarios. Por ejemplo, el primero es para calcular área y perímetro hasta figuras rectangulares. Pero después, bueno, ¿cómo lo hacemos para calcular área y perímetro de triángulo? Entonces este otro es para medir de triángulo o de círculo, ¿verdad? Y circunferencia. Hay otro cuestionario. Y uno que es la prueba de unidad. Para decir, la prueba de unidad te mide cuánto sabes de área y perímetro en cualquier figura geométrica. Entonces tú vas asignando, puedes hacer un diagnóstico personalizado en función de lo que tú quieres saber que el alumno domina específicamente y no lo que el sistema diagnostica aleatoriamente, que es en función de cierto conocimiento básico, va complejizando hasta llegar hasta que el alumno es capaz de resolver. Y a lo mejor en eso no te va a preguntar de área y perímetro nada, sino que se va a detener antes en números negativos, por poner un ejemplo. Entonces, hay dos formas de hacer ese diagnóstico y puedes usar las pruebas que ofrece el sistema o las pruebas que automáticamente el sistema te va proveyendo como usuario, digamos. Y ahí el profe no tiene que hacer nada.
Y en cuanto a conectividad, ¿hay diferencia o es aconsejable utilizar un portátil o un Chromebook o da igual que sea un tablet, que sea un móvil? ¿Cuál sería el equipo idóneo, ¿no? para aprovechar esta plataforma? Vale, mira, hay tres cosas respecto de la conectividad. Lo primero es que afortunadamente la plataforma es bastante liviana. Si ustedes se fijan, a diferencia de otras plataformas que tienen actividades matemáticas, esta plataforma es bastante, no consume mucho ancho banda, porque la interfaz donde se trabaja es bastante limpia, ¿no? Entonces no hay mucha transmisión de datos porque no hay mucho video, no hay mucho, a menos que esté viendo un video, pero en la ejercitación es bastante liviana. Entonces, no necesitas mucho como les decía, ancho de banda. Dispositivo, cualquiera. Hay una app que tú puedes descargar y donde tienes acceso a todos los contenidos y las asignaciones como estudiante. Funciona bien en tableta, nosotros lo hemos probado en todo, y en computadores portátiles, fijos, en la Chromebook, en todo funciona bastante bien. Lo único es que en tableta y en celulares, las actividades de geometría, como hay que operar y manipular ciertos objetos, se hace un poco más compleja y ahí es más recomendable usar el computador, ¿verdad? Sí. Y el mouse. Pero yo diría que es lo único. Y lo tercero, que también en el caso nuestro, que si bien es cierto, tenemos una cobertura de Internet para el país que es bastante buena, no es perfecta. Lo tercero es que hay una versión de Khan offline, entonces, que se llama Khan Lite. Y esa ustedes la pueden instalar en un equipo y pueden usar casi y hacer casi lo mismo que les mostraba en línea, pero sin necesidad de tener Internet, sino que lo único que necesita es espacio para poder descargar todos esos contenidos, que mínimo son 10 gigas más o menos los que uno descarga cuando usa la versión Khan Lite, porque descarga los videos, las actividades, los informes. Entonces, es interesante también. Y con esa versión offline funciona un poco como G Suite, es decir, si en un momento dado un equipo se conectase a Internet en un punto, se actualizaría, o sea, se actualizarían los datos para el profesor o algo similar, o es puramente offline. No, sí, hace sincronización de los datos, requiere una configuración mayor en la instalación, pero te permite también sincronizar cuando tú estás usando la opción offline y después logras tener alguna ventana de conectividad. Y entonces te permite hacer eso. Pero necesitas, en la instalación es más compleja, porque ahí requiere configurar algunas especificaciones particulares para que pueda hacer eso. Sí, entiendo. Pero funciona bien también. La versión offline no es tan atractiva, entre comillas, como la online sí, no tiene tanta, igual tiene puntos, medallas, etcétera, pero los informes no son tan atractivos gráficamente, ni tampoco para el estudiante la interfaz, no les puede tener un avatar, ese tipo de cosas que uno tiene en el entorno online. Pero para lo que es aprendizaje de la matemática, igualmente de valiosa e interesante porque los objetivos y el tipo de actividad son prácticamente los mismos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Que al principio había... bueno, pregunta José María Granados que los resultados de Khan Academy, cuando publicas las cosas en Google Classroom, ¿las notas también se integran con la libreta de calificaciones? Lo que pasa es que en realidad en el Khan tú no estás poniendo calificaciones, ¿ya? No tiene un sistema de calificación, sino que solamente tú lo que estás teniendo es el registro del progreso del estudiante en relación a determinada habilidad. Incluso cuando yo como profesor le asigno, ¿verdad?, tareas específicas a los alumnos, yo después lo que tengo es qué porcentaje de esa asignación alcanzó el alumno, pero no una calificación. Ahí ese es un tema súper interesante porque, como les decía, no hay una única forma, no hay un único modelo de cómo implementar Khan en la escuela. Nosotros trabajamos con cada escuela de acuerdo a su contexto y cada profesor incluso
lo usa y lo adopta, o cada comunidad educativa lo adopta de acuerdo a sus intereses y necesidades. Y ahí lo que nosotros hacemos es que sí es importante que el esfuerzo que hacen los alumnos en CAN se valore y se traduzca en una calificación, porque hay alumnos que están horas, muchas horas, trabajando en el semestre en CAN, están Sí. haciendo un tiempo, un esfuerzo muy grande, entonces que eso después no tenga un reconocimiento es como desmotivador. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Que sea una ponderación en una calificación o que el trabajo se convierta en una calificación, pero eso es algo que el profesor tiene que hacer de manera manual, el sistema no hace automáticamente, porque el sistema solo lo que registra es el progreso del alumno Sí, en el y que, dominio de la habilidad. Entonces no hay una calificación automática. Y Hay que que hacerlo manual. esto me encanta personalmente, ¿no? Que luego cada profesor con su criterio y la comprensión, cada grupo es distinto, ¿no? Y cada grupo y cada alumno y cada relación alumno-profe, hay muchísimas variables y tener esa versatilidad y dejar a los profesionales funcionar dentro de sus conocimientos y me parece vamos, me parece muy, muy potente contar con esta herramienta así. Claro, porque además, por ejemplo, es difícil pensando en la solución offline, no todos tienen acceso, por lo menos acá no todos los alumnos tienen acceso, entonces el alumno que no tiene acceso no lo va a calificar mal porque no usó la plataforma, no porque no quiso, sino que simplemente porque no tenía cómo usarla, porque no tenía acceso a un dispositivo o a una conexión a internet para poder usarla. Entonces, por eso el sistema no califica, sino que simplemente registra el manejo y el dominio de la habilidad en función de lo que estuviste haciendo. Y en ese sentido también importante que nosotros lo que recomendamos, que es una pregunta que también siempre nos hacen los profesores, ¿cuánto tiempo destinar a Khan Academy? ¿Cuánto es el tiempo que los alumnos tienen? Nosotros decimos, al menos hemos logrado esos resultados que yo les mostraba en el gráfico antes, de mejora en los resultados de los estudiantes con 1 hora semanal, garantizándole 1 hora a la semana de trabajo con Khan, en este caso era en la escuela, para que todos tuvieran acceso, uno logra ver resultados en un periodo mediano de tiempo. En Chile, los colegios tienen, dependiendo del nivel, entre 6 y 8 horas de matemática a la semana. Entonces, la idea es que una de esas horas sea de trabajo con Khan. Y eso te permite mejoras, porque esa hora después los alumnos que enganchan con el sistema se traducen en trabajo en casa, en 2, 3 horas más de trabajo para hacer algo que si no hubiera estado mediado por esa plataforma, el alumno no lo hace. Entonces, por eso después la mejora, digamos. En clase 1 hora, pero el tiempo real que los alumnos destinan es más. Siempre, generalmente es más. Porque de la experiencia, digamos, que hemos hecho, generalmente lo que pasa es que el día que trabajaron con Khan en la escuela, los alumnos cuando llegan a la casa, ese día trabajan con Khan. Después ya los que siguen trabajando en la escuela es menos, pero ese día todos llegan a la casa y siguen trabajando con la plataforma el doble o el triple del tiempo que estuvieron en la escuela. Entonces, es un fenómeno bien interesante. Y hay otros que definitivamente se destapan y trabajan mucho tiempo y muchas horas de forma autónoma, y de hecho eso es también un desafío para el profe, porque uno de los desafíos que implica para un docente trabajar con Khan es que tú ya pierdes un poco el control del aula, en el sentido de que cada alumno está aprendiendo lo que necesita, de acuerdo a su nivel, y por lo tanto, que tú estés viendo un tema de geometría, de álgebra, de aritmética, de lo que sea, en tu clase, en Khan, los alumnos pueden estar viendo otras cosas, porque yo lo que necesitaba era ejercitar más suma, porque ahí es donde estoy débil, y otro, como nos pasó en algún caso, ¿verdad? Está mucho más adelantado ya haciendo ecuaciones o avanzando en trigonometría. Y son todos alumnos del mismo nivel, pero que de acuerdo a lo que han ido avanzando de manera autónoma en la plataforma, van respondiendo a intereses y motivaciones diferentes. Hay hartos desafíos para el profe también en esto. Bueno, y hablando de desafíos, yo creo que así para terminar, ¿qué consejo darías a algún profesor interesado en lanzarse con Khan Academy y empezar a aventurar en este océano de recursos? Sí. Bueno, yo digamos, para el contexto actual además, pero también para el contexto de
de trabajo después más normal, entre comillas, digamos, presencial. El primer consejo yo creo que es invitar a los alumnos a trabajar en la plataforma, presentarles la plataforma y asignarle algunas actividades a través de la plataforma. Eso es como lo primero, para que los estudiantes se familiaricen, conozcan la lógica de funcionamiento y de manera incluso libre, mostrarles, ¿verdad?, que ellos pueden aprender y reforzar lo que están viendo en clase. Eso a nosotros nos ha dado buenos resultados. Partir de manera libre, mostrar la plataforma, asignar algunos temas básicos, ¿verdad?, que a los alumnos les parezcan muy simples, para que vayan adquiriendo confianza y después, en una segunda etapa, entonces empezar a intencionar los temas que yo como profesor quiero que aprendan mis alumnos. ¿Ya? Eso es como lo primero, mostrar lo básico, que se familiaricen, que conozcan, que exploren y después asignarle temas ya específicos del currículum que yo necesito que aprendan. Eso por un lado. Lo otro, la otra recomendación es que en este contexto de que los alumnos puedan trabajar libremente, estar siempre mirando las métricas, las estadísticas, los datos. Van a ser de tremenda ayuda para lo que ustedes van a hacer después en el aula o van a hacer con su grupo. Porque van a tener ahí un dato duro respecto de qué es lo que están aprendiendo y dónde están, entre comillas, los dolores, las dificultades que sus alumnos tienen para aprender. Y eso el sistema se lo muestra gráficamente, se lo muestra en colores, entonces es muy fácil ver en un curso qué tema el alumno está manejando y cuál está teniendo dificultad. Y a partir de eso, tomar decisiones didácticas significativas, yo creo que es fundamental. Así que analizar los datos, estar mirando los informes es muy importante. Y lo tercero, y aquí esto puede ser un poco más, digamos, polémico, entre comillas, o puede ser un poco más necesario de análisis de acuerdo a cada realidad, es mostrarle los resultados a los estudiantes. Nosotros en general motivamos a los profesores a que le muestren los rankings de desempeño, porque eso motiva a los chicos, en general, digamos, ¿verdad? O sea, decirle, si yo le asigné una actividad a los alumnos al inicio de la clase, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Todos estos alumnos avanzaron, ir mostrándole cómo va progresando, cómo va dominando, cómo va desarrollándose en el aprendizaje de la matemática, al grupo curso es bastante, no ha resultado ser bastante motivador para los estudiantes. Y los interpela, ¿verdad?, a esforzarse más, a dedicar más tiempo para que la próxima vez que el profesor muestre cómo vamos, entonces ya no esté sin nada o con muchos rojos, sino que empiezo a desarrollar y a dominar ciertas habilidades y empiezo a mejorar. Y eso los va comprometiendo con su propio aprendizaje. Aquí el uso de la plataforma requiere obviamente mucho del compromiso del estudiante, y por lo tanto ese compromiso tiene que promoverse de manera sencilla inicialmente, no con desafíos muy complejos, sino que más bien con cosas que ellos realmente sean capaces de ir logrando para ir ganando la confianza después en el uso de la plataforma. Así que yo esas tres cosas, como para empezar, les recomendaría, y si encuentran que es demasiado desafiante con todo el curso, partir con los alumnos que tienen más dificultad. Eso también da muy buenos resultados. Con los alumnos que a lo mejor tengan alguna necesidad especial de aprendizaje o estudiantes que tengan problemas con matemáticas, que tengan muchos vacíos de conocimiento, partir con ellos, la plataforma con ellos funciona muy bien y lo hace sentir que en realidad pueden ser exitosos, que pueden aprender y que lo pueden conseguir, y eso después se ve reflejado en el aula. Así que también esa es una buena forma de comenzar. No con todo el curso, sino que con los que están más descendidos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. No, de nada. Bueno, y muchísimas gracias a todos y a todas por juntaros aquí con nosotros hoy. Esperamos que os haya servido la charla y conocer esto de Khan Academy. No sé, Jaime, si podrías a lo mejor facilitar, bueno, si tenéis cualquier duda, podéis contactar con Educando y localizar a Jaime a lo mejor en el chat. Jaime, si quieres facilitar tu... Yo Sí, facilitaría el mío, pero vamos, te escribiría a ti igualmente, si me preguntan a mí. Y nada, estamos aquí. Mañana tenemos otro webinar y celebramos webinars todos los días con diferentes temáticas, así que estad atentos a
a nuestra página de Educando y esperamos veros en próximos encuentros.